Hola familia, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy y que tu domingo haya iniciado de una manera excelente. Estoy muy contenta de poder saludarte hoy a través de las redes sociales de Familia en Jesús y pues, ¿por qué no oramos juntos para comenzar nuestra reunión? Dios, gracias porque eres bueno, tu misericordia y gracia sobrepasan a las desilusiones, las dificultades y aún nuestros errores y te agradecemos por eso. Y yo te pido que el día de hoy, si en nuestros corazones hay dudas, preguntas, desilusión o cualquier emoción o circunstancia que nos aparte de ti, Dios, que hoy podamos encontrar esperanza y fe en tu palabra y que lo que hoy podamos aprender nos acerque más a ti. Por favor, Jesús, te pido que nuestros corazones, Dios, hoy se acerquen más a ti. Gracias por la oportunidad de conocerte y gracias por tu amor manifestado en cada detalle de nuestra vida en esa cruz. Gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos toda la bienvenida aquí a estos corazones, Señor, necesitados de ti. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti, aquí estamos para tu aliento, venga del cielo, dando vida al corazón, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno del Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno del Santo Espíritu. Oh, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y honor, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y honor, sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Nuestro clamor sea un himno, tu amor llene el lugar, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. El poder de tu palabra traiga vida donde no hay, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Se abren corazones.
seamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Espíritu. Oh, ven. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y honor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y honor. Sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar, Dios de poder y honor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y honor. Sé bienvenido aquí. Tú eres nuestra necesidad, Señor. Solo contigo, Jesús, queremos estar. Solo queremos que tu presencia, Señor, sea la que nos lleve día a día, Señor, y nos acompañe, estés con nosotros siempre. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si es Jesús, queremos que estés siempre en nuestra vida, Señor, si tú no vas con nosotros. Queremos, Señor. Queremos, Señor, ser llenos de ti, Jesús. Que tu presencia nos acompañe. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar.
para adorarte, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Tu presencia, Señor, es nuestro anhelo, Jesús. Tu presencia, Dios. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Pero, Señor Jesús, solo tu presencia, Dios, solo tu presencia que llene este lugar, que llene nuestros corazones, Señor. Adoramos, Señor, y damos toda gloria a tu nombre. A ti solo, Jesús, damos todo el honor, mi Dios. Solo a ti, Señor. Vamos, canta, iglesia. Al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado
Buenos días, familia, iglesia, ¿cómo están? Recibe un saludo de nuestros pastores, Claudia y Sabino, ahí hasta tu casa. Ellos y yo esperamos que tú te encuentres bien en casa, con salud y lleno de ánimo, esperanza y fe en lo que en este tiempo nuestro Señor Jesucristo está queriendo hacer en nuestras vidas. ¿Qué te parece si oramos para disponer nuestras mentes, nuestros corazones y dejarlas a disposición de nuestro Señor? Bendito Padre, te damos tantas gracias esta mañana, Señor, por tu misericordia, tu amor en nuestras vidas, porque aún en medio de la adversidad, Señor, tú quieres hacer cosas nuevas con nosotros, Señor. Tú quieres transformar nuestros corazones, edificar nuestros espíritus, habilitarnos, Señor, hacernos fuertes para lo que viene en este tiempo, Padre. Tú estás trabajando en cada uno de nosotros y eres tú el que va a concluir la obra que ha empezado en nosotros, Padre. Te damos gracias esta mañana y disponemos de nuestro corazón, de nuestros oídos y de nuestra atención para aspirar a tener revelación en tu palabra esta mañana para nuestros corazones. Y que algunas de las cosas que escuchemos esta mañana puedan darle rumbo a nuestras decisiones y nuestras acciones en el futuro inmediato, Padre. Damos gracias y pedimos todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, pues en tiempos recientes estamos experimentando el regreso paulatino a muchas actividades. A pesar de que aún no concluye el riesgo de la pandemia, aún así ha sido importante y necesario el regreso a algunas actividades esenciales, ¿verdad? Primeramente los trabajos. Está por empezar el ciclo escolar y el gobierno ha determinado que es una actividad esencial, ¿verdad? Y que es muy, muy importante el que se regrese a clases. Y una de las actividades esenciales que también está demandando nuestra presencia es la iglesia, por supuesto. Pero hemos notado también en este tiempo que no están regresando todas las personas a los lugares a los que están siendo llamados. Son muchos los alumnos, por ejemplo, que abortaron sus estudios, las escuelas, y no van a regresar al próximo ciclo escolar. También hay regresos escalonados en los trabajos, personas que ya no han regresado a sus trabajos. Y pasa lo mismo en la iglesia. Tristemente pasa lo mismo en la iglesia. Además de que en el regreso las cosas definitivamente ya no se van a hacer y no se van a llevar a cabo como antes se llevaron a cabo. Pero a ti y a mí no debería de espantarnos, ni de extrañarnos, ni de sorprendernos todo lo que está pasando en este tiempo a nuestro alrededor. A lo largo de la cronología de la palabra de Dios podemos encontrar eventos en los que Dios disponía de circunstancias difíciles y en el que ponía a prueba la lealtad y la fidelidad de su pueblo. Y en cada uno de estos casos, una minoría era conservada por Dios para darle continuidad a sus planes. Si de algo podemos estar seguros tú y yo, es que la continuidad de la obra de Dios puede darse
aun cuando seamos pocos. Y para poner el ejemplo, para poner algunos ejemplos en la palabra de Dios, podemos ver el diluvio, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en Génesis, capítulo 7, versículos 17, que dice: mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Esta era una palabra que le estaba dando Dios a Noé. Él iba a empezar y le iba a dar continuidad a su obra solamente con Noé, sus hijos y sus esposas. En el libro de Éxodo también podemos encontrar algunos ejemplos. Y un ejemplo muy importante es cuando el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud de Egipto. Dice el libro de Números, capítulo 1, versículos 45 y 46, que todos los hombres de Israel que tenían 20 años o más y que eran aptos para la guerra fueron registrados por familias. En total sumaban 603,550 personas. Ese fue el número de hombres que salió de la esclavitud de Egipto para ser llevados a la tierra prometida. Pero en el transcurso del tiempo hubo algunos eventos en donde fue probada la lealtad y la fidelidad de este pueblo y no pasaron la prueba. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 30, Dios les da una palabra y les dice: no entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ellos dos, además de todos los hombres menores a 20 años en ese tiempo, habían sido seleccionados por Dios como la generación que iba a darle continuidad a la obra de Dios. Otro ejemplo que tenemos claro es en el tiempo del cautiverio en Babilonia, en el que todo el pueblo de Israel es llevado en cautividad a Babilonia. Y de esa cautividad, alrededor de 70 años después, solo llega un remanente. Esto lo advertía antes de que sucediera el profeta Isaías. En Isaías capítulo 65, versículos 8 y 9, por medio del profeta Isaías, Dios les anticipaba lo que iba a pasar. Y les decía así: pero no los destruiré a todos, dice el Señor. Tal como se encuentran uvas buenas en un racimo de uvas malas, y alguien dice: no las tires todas, algunas de ellas están buenas, asimismo no destruiré a todo Israel, pues aún tengo verdaderos siervos ahí. Conservaré un remanente del pueblo de Israel y de Judá para que posea mi tierra. Aquellos a quienes yo escoja la heredarán y mis siervos vivirán ahí. Fíjate cómo antes de que se dé este periodo de cautividad en el exilio del pueblo de Israel, primeramente en Babilonia y después con Asiria, ya hay una anticipación de Dios de lo que iba a acontecer. Él estaba diciendo que de todas las personas que iban a ir a ese exilio, solamente iban a regresar unos cuantos. Y cuando decimos que Dios va a elegir unos cuantos, estamos hablando que es una elección soberana, que es una elección que solamente le corresponde a Él.
Es muy importante que en este tiempo nosotros entendamos que esta es una selección que le corresponde a Dios. En cada una de estas historias o de estos pasajes que hemos leído, a estas minorías conservadas por Dios para dar continuidad a sus planes, se les conoce como un remanente. Y el día de hoy vamos a ver que el remanente tiene un propósito. Vamos a tratar de identificar cuál es el propósito de un remanente, ¿vale? En la actualidad, la palabra remanente podría interpretarse o podría tener una connotación negativa. Podría interpretarse como algo que sobró o como algo que ya no será utilizado, ¿verdad? Como cuando estamos almorzando, comiendo y queda algo de comida, muchas veces decimos, ese es el remanente, ¿verdad? Es lo que quedó. Pero en la palabra de Dios, la palabra remanente tiene una connotación distinta que yo te invito a que abraces el día de hoy y que no se te olvide. Para Dios, un remanente no es algo que sobró. Un remanente no es algo que quedó al azar. Para Dios, un remanente es algo que permanece, que permaneció, que pasó la prueba y que trascendió a las circunstancias difíciles que Él había determinado que ocurrieran, como el diluvio, como el exilio en Babilonia. Entonces, en Dios, un remanente es algo que permanece y que ha sido elegido por Él para dar continuidad a su obra. Es muy importante resaltar que una de las características más importantes de un remanente de Dios es que es escogido por gracia, no por méritos. Un remanente de Dios es escogido por gracia. Podemos leer en el libro de Romanos lo que el apóstol Pablo decía. Dice en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 5 y 6. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, inmerecida y gratuita. Es muy importante entender que esta selección soberana de Dios tiene una visión y tiene un propósito. Yo te preguntaría a ti, ¿qué criterio ocupas tú para conformar un equipo de personas? Para cualquier actividad, cualquier proyecto, cualquier tarea que quieras emprender. Siempre que nosotros estamos en la posición de elegir personas, estamos eligiendo con una visión futura, poniendo por delante el objetivo que estamos persiguiendo al elegir a esas personas. Y esto incluso lo empezamos a experimentar hasta en edades pequeñas, en nuestra niñez. Yo no sé si a ti te pasó, ¿verdad? Pero yo cuando era pequeño en la primaria, cuando queríamos armar un partido de fútbol, habíamos dos personas, ¿verdad? Había dos personas y generalmente son los capitanes o los líderes que estaban ahí todos los
los compañeros de grupo, ¿verdad? Y íbamos a armar los equipos, ¿verdad? Entonces nos echábamos un volado para elegir, porque sabíamos que el primero en elegir seguramente se iba a quedar con uno de los que mejor desempeño tuviera para jugar fútbol, ¿verdad? Entonces echábamos el volado y el que ganaba elegía primero. Y eran en turnos alternados, ¿verdad? Si a mí me tocaba elegir por primera vez, yo me agarraba al goleador o al que mejor movía el balón en la cancha, ¿verdad? Decía, elijo a Pedro, ¿verdad? Y entonces le tocaba elegir a mi rival y él elegía al segundo con mejor desempeño de los que estaban ahí, ¿verdad? Y así hacíamos nuestra elección. ¿Qué quiero resaltar de un proceso de selección de personas, o en este caso de la selección de un remanente, la elección de un remanente, ¿verdad? Que la elección tiene un propósito. Y eso es lo que vamos nosotros a explorar el día de hoy, ¿verdad? Un remanente para Dios, un remanente elegido por Dios, tiene un propósito. Entonces, es muy importante que entendamos que quien pertenece a un remanente tiene que entender y asumir que fue elegido para participar activamente en la construcción de una visión y de un futuro. Por lo cual, pertenecer a un remanente, sobre todo si es elegido por Dios, es un privilegio. Y tiene un propósito eterno. Algo muy importante que también hay que entender es que el ser elegido no significa que estemos listos. Es posible que hayamos sido elegidos para ser preparados y habilitados para el cumplimiento de un propósito. Pero, ¿cuál es el propósito de un remanente en el reino de Dios? Hoy vamos a explorar dos propósitos fundamentales y globales de un remanente del pueblo de Dios. Y vamos a tomar como referencia el regreso del remanente del exilio babilónico. Y vamos a ver, fíjate bien, ¿cuál era el propósito de ese remanente en ese tiempo? Número 1 era la reconstrucción del templo de Dios. En la parte final del cautiverio del pueblo de Israel, un primer remanente de alrededor de 50,000 personas llegó a Jerusalén. Fíjate, fueron más de 600,000 las personas que salieron de Egipto rumbo a la promesa de la tierra prometida. Y después del cautiverio babilónico, regresaron a Jerusalén, a esa tierra prometida, pero que hoy estaba destruida, solamente 50,000 personas, menos del 10%. Yo espero en Dios y ruego para que no vivamos una situación de esa magnitud en este tiempo, en el regreso a la iglesia, ¿verdad? Estas personas iban a cargo de Zorobabel, y el objetivo que tenían era iniciar la reconstrucción del templo de Dios. Pero no fue algo que ellos estuvieran pidiendo, y aquí es donde quiero que pongas atención. Aquí es donde empezamos nosotros a entender la elección como una conexión con el propósito que tiene Dios. Porque quien determinó el tiempo y el momento para la reconstrucción del templo fue Dios. Y eso lo podemos ver en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén.
y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Luego, Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Y en el mismo libro de Esdras, capítulo 2, versículos 64 y 65, podemos leer lo siguiente. Así que un total de 42.360 personas regresaron a Judá, además de 7.337 sirvientes y 200 cantores, tanto hombres como mujeres. Entonces, fue Dios el que eligió a estas personas con un propósito. Ellos son los que iban a regresar teniendo como propósito principal la reconstrucción del templo. Lo primero que hicieron estas personas fue reconstruir el altar de los sacrificios. En Esdras capítulo 3, versículos del 1 al 3, podemos leer: a comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. ¿Qué fue lo primero que hizo este remanente elegido por Dios? Reconstruir el altar y hacer sacrificios. A continuación, pusieron los cimientos del templo. Esto ocurrió cerca de 2 años después de su llegada. En el mismo libro de Esdras, en el mismo capítulo 3, pero ahora los versículos 10 y 11 podemos leer: cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego, los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y con agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor: Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Entonces, primero reconstruyeron el altar e hicieron sacrificios. Después, lo segundo que hicieron fue poner los cimientos para la construcción del nuevo templo. Y finalmente, a pesar de la oposición, después de un largo periodo de tiempo, 24 años después de su llegada, concluyeron la construcción del templo. Y esto lo podemos leer en el mismo libro de Esdras, capítulo 6, versículo 14. Dice así: así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Por fin el templo quedó terminado como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El propósito de ese remanente era reconstruir
el templo de Dios. Iniciaron con el altar y los sacrificios, pusieron los cimientos y finalmente, no sin obstáculos y no en poco tiempo, pero lo que hicieron fue reconstruir el templo de Dios. Y en una segunda fase, el segundo propósito que tenía ese remanente del pueblo de Dios que regresó a Jerusalén era la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción de Jerusalén, sus muros y sus puertas. Porque aún cuando el templo se había concluido, estaba pendiente la reconstrucción de una ciudad, de la ciudad conformada por el pueblo de Dios, Jerusalén. Tenían que reconstruir una ciudad nueva, renovada, que estuviera lista para albergar a las nuevas generaciones que serían guiadas y enseñadas a buscar, alabar y adorar a Dios en su templo. Pero ahora de una manera pura, distinta, sin los vicios que por mucho tiempo encontraron lugar en los corazones de la antigua generación del pueblo de Israel que habitaba Jerusalén. Algún tiempo después de la conclusión del templo, en las escrituras, en la cronología de la palabra de Dios, aparece un personaje que se llama Nehemías, quien fue el que encabezó una campaña para construir la ciudad y los muros de Jerusalén. Nehemías capítulo 2, esto lo vamos a leer, Nehemías capítulo 2, versículo 7, dice: dice aquí: pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Entonces, después de la reconstrucción del templo, aparece Nehemías con la encomienda de reconstruir la ciudad, de reconstruir sus murallas y de levantar las puertas. Pero ¿por qué estamos haciendo la recopilación de toda esta cronología y toda esta información? En nuestro tiempo, como en aquel tiempo, estamos viviendo un tiempo de regreso. Fuimos dispersados hace ya más de un año y fuimos sacudidos. Y hoy es tiempo de regresar. Y hay que entender que el remanente que regrese es un remanente seleccionado por Dios con un propósito. Y en nuestros tiempos, el propósito de ese remanente sigue siendo el mismo que cuando regresó el pueblo de Israel de ese exilio babilónico. Para quienes forman parte del remanente en nuestros días, para quienes formamos parte del remanente en nuestros días, aquellos que han elegido a Dios en medio de la adversidad y en medio del desánimo, y quienes seguramente han sido seleccionados por Dios para dar continuidad a sus planes y a su obra, es importante entender que como en el pasado, tenemos el mismo propósito: la reconstrucción del templo de Dios, el lugar de adoración, y la construcción de la ciudad que alberga al pueblo de Dios. Pero en nuestros días no hay un templo físico como en aquellos días. En nuestros días nosotros somos el templo de Dios y es necesaria la reconstrucción de este templo. Primera de Corintios capítulo 3,
versículos 16 al 17 nos lo aclaran y nos lo explican. Y dice así: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Esta mañana yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo luce hoy el templo de Dios? ¿Crees tú que requiere una reedificación, una renovación? ¿Estás abrumado, desanimado, falto de entusiasmo? Pues como parte del remanente yo tengo hoy una buena noticia para ti. Y es que Dios quiere renovar su templo en ti. Pero ahora la pregunta es, ¿tú serás capaz de dejar de ocuparte de todos tus afanes, preocupaciones, temores personales el día de hoy para darle tiempo a Él? Hoy es muy importante escuchar la voz de nuestros líderes espirituales, exhortándonos a no dejarnos llevar por nuestros afanes y preocupaciones, sin darle espacio a la reconstrucción del templo de Dios en nuestros corazones. Hoy es tiempo de escuchar la voz y la exhortación de nuestros líderes espirituales, de nuestros pastores, como en su momento ocurrió con aquellas personas, con aquel remanente que regresó de Babilonia, por medio del profeta Ageo, quien los animaba y les decía: hey, no te distraigas, tienes un trabajo, tienes algo que hacer, tienes un propósito. Y para eso vamos a leer en el libro de Ageo, Ageo capítulo 1, Ageo capítulo 1, versículos del 7 al 10. Dice así: Ageo 1, versículos del 7 al 10. Dice así: y esto es lo que nos están invitando hoy a escuchar nuestras autoridades espirituales. Dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Escucha la voz de tus pastores. Escucha la voz y la exhortación que te están haciendo el día de hoy, para que te sobrepongas a tus miedos, a tus temores, a tu desánimo, a tus afanes, y pongas manos a la obra y empieces a trabajar en la reconstrucción del templo de Dios, que eres tú, que es tu corazón. Y una de las primeras cosas que hizo este remanente que regresó del exilio babilónico, lo primero que hizo
fue, y como lo vimos, reconstruir el altar y hacer sacrificios a Dios. ¿Qué significa eso hoy en nuestros días? Como lo hicieron al regreso del exilio babilónico, es muy importante que en primer lugar nos ocupemos de reconstruir el altar, que volvamos a ofrecer sacrificios a Dios, alabanza, ayuno, servicio, obediencia, generosidad. ¿Cuál fue la última vez que ocupaste tú el altar de los sacrificios y que ofreciste un sacrificio de olor grato a nuestro Señor, a nuestro Dios? El apóstol Pablo en su carta a los romanos les explicaba y les decía en Romanos 1, dice, fíjense, versículo 12 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y en Hebreos capítulo 13, versículos 15 al 17, nos instruyen también acerca de los sacrificios que tenemos que ofrecer al Señor nuestro Dios. Y dice: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Entonces, como parte del remanente de Dios en este tiempo y como parte de su propósito en la reconstrucción del templo, lo primero que tenemos que hacer es levantar el altar en donde ofrecemos sacrificios, aquellos sacrificios que le agradan a Dios, de alabanza, de ayuno, de obediencia a la instrucción de nuestros pastores, de generosidad, salir de nuestra zona de confort e ir y atender a otras personas de la iglesia. Eso es lo que hizo esa primer generación del remanente que regresó a la ciudad. Se ocupó de reactivar en el altar los sacrificios para Dios. Y ese es un llamado que te hace Dios el día de hoy. Eres parte de un remanente que ha sido elegido. Reactiva, reconstruye el altar de los sacrificios y lleva a cabo en él sacrificios de olor grato para nuestro Señor. Lo segundo que hicieron al regreso del exilio babilónico fue poner los cimientos del templo. ¿Y qué significa eso hoy en nuestros días? Significa concentrarnos en Jesucristo, confirmar nuestra fe en aquel que nos redimió. Con el transcurrir del tiempo, muchas veces nos desenfocamos y perdemos
de vista lo que es importante. Nos metemos en una dinámica de trabajo, de procesos, de actividades, y hacemos a un lado lo que es importante. Echar los cimientos del templo en este tiempo es centrarnos en Jesucristo y confirmar nuestra fe en aquel que nos redimió. Hay una historia en el Evangelio de Lucas que nos da mucha más claridad acerca de esto que estamos comentando, y se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Y dice así: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada María los recibió en su casa. Marta los recibió en su casa, Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Hay que poner los cimientos en esta reconstrucción del templo en nuestros corazones que está demandando Dios. Centrémonos en Jesucristo. Efesios 2, versículos 20 al 22 dicen: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y de la cual la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Los cimientos y el cimiento del templo en nuestro corazón es la piedra angular que es Jesucristo. Centrémonos en Él y confirmemos nuestra fe en aquel que nos redimió. Es tiempo de robustecer el fundamento. Centrémonos en Cristo. Y el propósito que siguió después de la construcción del altar y del templo para ese grupo de personas que regresaron del exilio babilónico, y esto ya fue a cargo de Nehemías, fue la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Todos sabemos, y lo podemos ver todos los días, que para sustentar una población es necesaria una ciudad, la cual cuente con infraestructura y los servicios necesarios para subsistir, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, para el remanente y sus futuras generaciones, esa ciudad es la iglesia y todo lo que representa. Esa ciudad es la iglesia, a la cual Jesucristo ama, cuida, hace santa y limpia, para presentársela a sí mismo gloriosa y santa e intachable. Desde el principio y hasta el fin de los tiempos, el remanente de cada generación será usado en este proceso de amor y de cuidado, de transformación, de limpieza de la iglesia, de esta purificación constante, hasta que llegue el día en que todos esos remanentes se reúnan y se presenten ante nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis
capítulo 21, versículos del 2 al 7, nos dan una figura muy clara de cuál es el destino de esta ciudad, de esta nueva Jerusalén. Y dice así: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Que en este tiempo de regreso a tu casa espiritual, que en este tiempo de regreso a la iglesia, tú formes parte de ese remanente y te ocupes de cumplir el propósito para el cual fuiste elegido. Levantar el altar y hacer sacrificios. Poner los cimientos del templo de Dios en tu corazón, enfocado en Cristo. Y que formes parte activa de la reconstrucción de los muros y de las puertas de esa ciudad de Jerusalén que en nuestros días es la iglesia. Que cumplas tu propósito, que te actives animadamente en la participación de las actividades de la nueva iglesia que Dios quiere conformar en este tiempo, así como hubo una nueva Jerusalén en el regreso del exilio babilónico, así Dios hoy quiere una nueva iglesia, y que tú seas parte de esos remanentes que se van a juntar un día, se van a reunir para ser presentados como iglesia, como esa nueva Jerusalén ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Ten ánimo. En tiempos difíciles como los que estamos viviendo, tú eres parte de esos remanentes generacionales y tienes un propósito en el tiempo que te tocó vivir en tu generación, y serás parte de la nueva Jerusalén hermosamente vestida para su esposo cuando ese tiempo llegue. Bendito Padre, esta mañana, Señor, nos llenamos de gozo, Padre, sabiendo, Señor, que al elegirte a ti somos elegidos como parte del remanente que tiene un propósito en este tiempo, Señor. Levantar esos altares, ofrecer los sacrificios que a ti te agradan, Señor. Enfocarnos en nuestro Señor Jesucristo
reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, confirmar nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros, lo que nosotros no podíamos hacer, Señor. Ponerlo como el centro, Señor. Ponerlo como el centro en todas nuestras actividades, Padre. Ayúdanos, Señor, también, y danos las fuerzas y el ánimo para comprometernos en servicio activo para tu iglesia, Señor. En aquellos ministerios, actividades, servicios que sean necesarios para este nuevo tiempo, Señor. Sabemos que tú estás formando en este tiempo una nueva iglesia, que tú quieres renovar, quieres hacer las cosas nuevas, que no puedes poner vino nuevo en odres viejos, Señor. Que tú quieres renovarnos, Padre, y quieres que participemos activamente en este proceso de santificación, de embellecimiento que tú estás haciendo de tu iglesia, Señor. Nos comprometemos, Padre, esta mañana a formar parte y a cumplir y obedecer el propósito que tenemos como parte del remanente elegido por Dios. Declaramos esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ánimo, tú formas parte de ese remanente y estás llamado a cumplir un propósito. Que Dios te bendiga.